Gracias le damos a Dios de verdad y seguimos en las Sagradas Escrituras, escudriñando, compartiendo y así podremos crecer porque la hora se acerca y tenemos que estar preparados y tiene que ser con la Escritura. Bien, hoy tenemos un tema que tiene que ver con el pecado que mora en mí. Vamos a ver lo que Dios nos enseña a través del libro de los Romanos, un libro de revelación pura, porque es necesario que todo aquel que tenga algo de conocimiento del libro de los Romanos ayude a los demás. Y así nos vamos ayudando uno con otro para que podamos alcanzar el conocimiento, ya que el tema del pecado es un tema muy necesario porque es muy dañino. No hay pecado bueno y Dios quiere que podamos desglosarlo, discernirlo y cuidarnos de él. Entonces el tema está en el libro de los Romanos 7:7. Dice el subtema: el pecado que mora en mí. Hay una advertencia, un consejo. Como el tema es el pecado que mora en mí, preste mucha atención. Si entendemos el tema, ya lo otro es un resumen, porque en el tema Dios nos habla. Por ejemplo, cuando hablamos de el pecado que mora en mí, yo tengo que irme a una meditación y entender esta parte primero, porque aquí Dios está hablando, mora. O sea, cuando un pecado mora en mí, es que hay problema. No está morando el bien. Entonces Dios quiere que entendamos qué es cuando el pecado mora. Hay problema en nuestro ser, en nuestro espíritu. Y aquí viene el resultado de lo que el pecado hace para que podamos entender el por qué es tan perjudicial el pecado. Pablo dice de la siguiente manera, esto es a los romanos que él estaba enseñándole. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí vemos donde él inicia expresando algo. ¿Cómo pudo conocer el pecado? Por la ley. Porque entendemos que esto viene del Viejo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 17, donde Dios dio este mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, sus animales, ni nada, ninguna cosa. Entonces, aquí por la ley es que se conoce la codicia. Pero seguimos. En el 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, oiga bien, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Observe bien lo que dice, el pecado tomando ocasión. ¿Qué es cuando el pecado toma ocasión? Ya que el pecado si está morando, el pecado tiene el poder de tomar ocasiones internamente en alguien. Si está reinando. Ahora, si el pecado no está reinando, no puede. Si reina el espíritu, si estamos en el espíritu. Pero cuando estamos en la carne, el pecado toma ocasión y no puede hacer daño. Y por eso dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Porque el mandamiento es que da a conocer el pecado. Seguimos. Dice, produjo en mí toda codicia. El pecado tomando su ocasión produjo codicia, y no solamente codicia. El pecado produce ira, el pecado produce enojo, el pecado produce que hablemos mentira, el pecado produce diferentes tipos de manifestaciones en la carne. Seguimos. Porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí vemos que el pecado existía. Porque dice la Biblia que la muerte reinó desde Génesis hasta Moisés. Entonces también el pecado. Y por eso el pecado
existía, pero no era notificado, porque todavía Dios no había dado la ley. 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí vemos que en aquel tiempo se vivía sin ley, porque había una manera de vivir, porque Dios no había dado, vuelvo y repito, la ley. Era en el tiempo de la inocencia. Pero dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque luego que se da a conocer que es codicia o otro pecado, entonces el pecado lo que hace es que revive. Y dice él, yo morí. 10. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Escuche esto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque sin el mandamiento se podía hacer lo malo. Pero ahora, luego que Dios da a conocer lo que es malo, lo que no se podía hacer, este mandamiento entonces condenaba a aquellos que cometían el hecho si era lo que la ley decía que no se podía hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Aquí vemos otra vez donde el pecado toma ocasión por el mandamiento. Aquí vemos el perjuicio o lo perjudicial que es el pecado. Cuando él está reinando en un cuerpo, entonces él tiene el poder para tomar ocasiones. Es decir, es algo que domina la mente cuando nuestro deseo malo producen por la concupiscencia, pecado. Entonces el pecado tiene el poder de tomar ocasiones y atacarnos. Versículo 2. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Gloria a Dios, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí no detenemos y hacemos una evaluación. Aquí vemos cómo la palabra nos da a entender el poder que tiene el pecado de una manera, dices, de sobremanera pecaminoso. Y así tenemos que entender qué es un pecado cuando mora en alguien. No es lo mismo que una persona sea pecador. Pecador es una cosa. Ahora que seamos creyentes y el pecado muere, entonces aquí hay problema. Porque es necesario notificar el pecado y con el Espíritu Santo entonces nosotros podemos echarlo fuera para que el pecado no tome ocasión, porque ese es su trabajo. Dice el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí me detengo. Aquí en el verso 17 vemos el análisis según hemos venido. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Estás escuchando, hermano? ¿Estamos escuchando? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando el pecado mora,
Es decir, que Él tiene poder, porque está morando. Puede tomar ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? En el mismo libro de los Romanos, capítulo 10, verso 9, nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Aquí, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el pecado pierde el poder. Y entonces, por la palabra, entonces nosotros tenemos control a través del dominio propio para poder controlar el pecado, porque esta es una enseñanza de lo que el pecado es capaz de hacer. Seguimos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí vemos cuando ya toma la mente, cuando toma la conciencia el pecado. Vuelvo y repito, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, porque es en la carne que el pecado opera. Ahora, cuando el pecado toma el corazón, toma el alma, es porque ya la persona está descarriada o no se ha convertido. Pero cuando está en la carne y estamos todavía conscientes y tenemos el espíritu, Dios nos ayuda a echarlo fuera para que el pecado no reine. Porque dice el querer hacer el bien, pero lamentablemente por el poder del pecado, el pecado morando, no puede. Gloria a Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es una contrariedad. Por eso lamentablemente vemos cómo Caín mata a su hermano. Porque el pecado, como le dijo el Señor, Caín, el pecado está a la puerta. Ese deseo estaba ahí, pero este era malo totalmente y hizo lo que él quiso. Este sí quería hacer eso. Él no quería no hacerlo, no, él quería. Dice, y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí vuelvo y repito, donde el Señor reafirma el poder del pecado para que nosotros tengamos cuidado y no dejemos. El consejo de Dios es, no podemos dejar que el pecado tome control. Todo creyente sabio y entendido debe de entender. No podemos dejarnos engañar de los deseos, de las concupiscencias. ¿Por qué? Porque cuando una persona se descuida, el pecado siempre estará ahí. Recordemos claro que Dios nos perdona, nos llena de su amor con su gracia, pero no quiere decir que este perdón va a evitar que el pecado tome o more, porque eso somos nosotros que tenemos que accionar y cuidarnos. Por eso este texto es muy importante para que entendamos. Vuelvo y leo, y si yo hago lo que no quiero, y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estoy haciendo lo que no quiero. Esto quiere decir que alguien me está controlando. ¿Y quién es? El pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. Y, gloria a Dios, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Seguimos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del
pecado. Bien, cuando analizamos totalmente el texto, vemos que todo está resumido el pecado que mora. Pero vemos que hay una ley, que es la ley del pecado, conforme a el resumen final. Vuelvo y leo y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí viene la parte donde tenemos que pensar bien. Hay una ley en nuestro miembro, que es la ley del espíritu y la ley del pecado. La ley del pecado es aquella donde realmente tenemos que cuidarnos, porque hay un balance. El mismo libro de Gálatas nos lo dice, porque hay una oposición de las obras carnales y los frutos del Espíritu. Es el mismo resumen para que entendamos que las obras carnales están ahí y los frutos. Ahora, cuando yo obedezco a las obras carnales en mi deseo pecaminoso, entonces los frutos del Espíritu, el fruto, entonces no puede ayudarme, porque tengo que tener una conciencia clara y dispuesta a entender qué debo de hacer. O obedezco el bien o obedezco el mal. Debe de ser de conciencia clara, porque Dios, cuando nos perdona en nuestros corazones, nosotros tenemos la capacidad de anhelar o desear lo bueno o lo malo, porque en nuestra conciencia debe de haber algo. Si somos justos, debemos de buscar la justicia. ¿Por qué? Es lo que nos dice el Señor, para que nosotros podamos ser libres del pecado y vivir por la ley del Espíritu, no por la ley del pecado y de la muerte, ya que lamentablemente estas son cosas que tenemos obligatoriamente que entender bien. Son capítulos que hay que venir verso por verso, trabajándolo, y tienen que quedarse. Por eso la salvación está centralizada en las Sagradas Escrituras. Y Dios ha cumplido con darnos su palabra. No olvidemos este tema: el pecado que mora en mí no debe de morar. Esa es la realidad. El pecado que mora en mí es el tema, pero debe de ser: el Espíritu mora en mí, los frutos moran en mí, la gracia mora en mí, las bendiciones moran en mí. Ya el pecado no mora en mí, solamente fue una enseñanza. Eso es lo que tenemos que tener como enseñanza. Y ya que la palabra nos dice que el pecado tiene el poder de tomar ocasiones, entonces nosotros vamos a vigilar, como nos dice el Señor. ¿Cómo se vigila? Bueno, no con los ojos carnales, sino con el entendimiento, con la conciencia, en la palabra, en el ayuno, en las oraciones. Y así eso es vigilar, añadiendo la vigilia y los sacrificios que Dios ha establecido. Este es el tema del pecado que mora en mí. Vuelvo y les repito, hay que tomarse su tiempo en oración para que Dios a cada uno nos dé. Puede ser que nosotros, usted que esté escuchando, tenga el conocimiento, pero hay muchos que no lo tienen, y por eso Dios quiere que realmente compartamos la Sagrada Escritura, para que todos seamos edificados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante en su poderosa palabra. Sigamos orando para que Dios nos siga dando ánimo y deseo de seguir hacia adelante y compartiendo esta poderosa palabra, que es la palabra del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.